21 de julio y el Señor ha sido bueno, nos ha cuidado, nos ha protegido. Tenemos que seguir cuidándonos el resto del invierno que queda, pero estamos contentos. Gracias a Dios por todos los que estamos aquí en esta mañana y estoy contento de poder compartir con ustedes esta serie interesante que hemos venido viendo sobre Jesús y sus encuentros con diferentes personas que de alguna manera deberían a nosotros ayudarnos para aprender. O sea, ¿qué aprendo yo de la historia de Jesús y Zaqueo? Porque la idea no es solo aprenderse la historia es qué principios yo puedo aprender para mi vida. Porque para eso fue la Escritura. La Escritura dice que toda Escritura es inspirada por Dios, que es útil para corregir, para enseñar, para redarguir. O sea, que cada vez que yo escucho una historia bíblica, no es para decir, oh, qué linda la historia que me aprendí, sino más bien es para decir, ¿qué puedo yo aprender? Así que hoy día vamos a hablar sobre la historia de Jesús y un gran hombre de Dios llamado Pablo o Saulo de Tarso. La historia de Pablo. Todos nosotros la conocemos, todos nosotros sabemos acerca de esta historia preciosa de Jesús y Pablo de Tarso. Lo primero que deberíamos entender en nuestra vida es que la vida del ser humano depende de un encuentro. La vida eterna de un ser humano, de nosotros, depende de un encuentro. Y ese encuentro es un encuentro con Jesús. Si no tuviésemos un encuentro con Jesús, difícilmente nosotros podríamos disfrutar de la vida eterna. Ahora, el encuentro interesante de Pablo y Jesús no fue muy extenso, ni de muchas preguntas, y ni siquiera fue un encuentro físico, como los otros encuentros. Cuando se acuerdan de Zaqueo, la historia de Zaqueo, que le dijo, ven, bájate hoy para tu casa. Este encuentro es diferente. Primero, es un encuentro que fue breve, fue de luz, de voz, de presentaciones, de obediencia y de un mandato. Cuando nosotros estudiamos el encuentro de Pablo y Jesús, decimos que es de luz porque dice la Escritura, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Él iba camino hacia Damasco y una luz le cegó. De voz, porque lo único que escuchó Pablo fue una voz que le decía, Pablo, ¿por qué me persigues? Pero no solamente fue de voz y de luz, sino de presentación. Porque Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, Jesús se estaba presentando. También fue un encuentro de obediencia, porque después de este encuentro, Pablo le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y la orden fue dada. Anda y entra a la ciudad y espera allí y verás lo que se te va a decir. Así que cuando vemos la historia de Pablo, lo que nosotros vemos es que es un encuentro diferente. Y aquí ya aprendemos varios principios. Número uno, aprendemos que no todos los encuentros con Jesús son iguales, son diferentes. Y cada uno de nosotros tuvo un encuentro con Jesús diferente. En su casa, en una iglesia, e incluso el estado de ánimo de uno fue diferente. Aprendemos que estos pueden ser diferentes en duración, en relación y en profundidad. Sin embargo, todos son igualmente significativos. Todos tienen diferentes propósitos, pero todos tienen un común denominador, un encuentro de salvación. Cuando nosotros nos encontramos con Jesús, es que Él nos quiere salvar. No nos encuentra para ninguna otra cosa, no nos encuentra para decirle solamente, hola, ¿cómo estás? Qué bueno que te veo. Cuando tú y yo nos encontramos con Jesús, principalmente nos encontramos con un encuentro de salvación, porque la Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros que estábamos perdidos y al encontrar a Jesús, nos encontramos frente a ese tema, fue lo que le pasó a Pablo. Debemos tener en mente de que
el encuentro de Pablo con Jesús fue uno de los más significativos y gloriosos en la historia de la iglesia cristiana. Este encuentro de Jesús con este hombre marcó una era diferente en el cristianismo. De hecho, todo lo que nosotros sabemos acerca del apóstol Pablo a nosotros nos enseña que este encuentro maravilloso de amor que el Señor le quiso demostrar a un personaje bien complejo, bien difícil, porque como todos nosotros sabemos, este Pablo antes no se llamaba Pablo, antes tenía otro nombre, se llamaba Saulo de Tarso. Y esta historia de este Saulo, según 1 Timoteo capítulo 1, el verso 3, dice: y habiendo sido yo blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, así era yo. Estas son mis cartas de presentación. Y a pesar de eso, este era un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de los cristianos y un injuriador. Interesante este término, porque él hablaba mal de los cristianos, aunque los cristianos no se lo merecían. Él los perseguía. ¿Eres cristiano? Vamos preso. ¿Eres cristiano? Vamos a los leones, donde sea. Él era su propósito. ¿Y por qué el Señor se fija en alguien así? Bueno, es una de las cosas que vamos a tratar de descubrir. Jesús descendió personalmente para hablar con alguien que había jurado ser su enemigo. No se olviden que Jesús ya había ascendido a los cielos. Aquí estamos haciendo teoría, hipotetizando nomás. Jesús ya estaba en su trono. Estaba en la eternidad con el Padre. Y de repente decide, entre comillas, dejar su trono y decir: voy a ir a buscar a uno, pero voy a ir personalmente a buscarle. Voy a ir a hablar con alguien que yo quiero llamar, porque este es instrumento en mis manos. Y el Señor se encuentra con este Saulo de Tarso. Sin duda, lo que aquí nosotros vemos es la gracia salvadora de Dios con un hombre que estaba absolutamente descartado para la fe del cristianismo. Fue la gracia salvadora que hizo que el Señor viniese a estar y tener este encuentro con él. No se olviden que Saulo había hecho amenazas hacia su iglesia y había encerrado a hombres, a mujeres, a niños y los había obligado a blasfemar contra el cristianismo o renegar contra su fe. Y a pesar de eso, camino a Damasco, se encuentra con alguien que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El propio Jesús interviene para encontrarse con Saulo de Tarso. Aquí hay una gracia mayor, una expresión del amor y de la bondad de Dios. Quizás nosotros nos encontremos que somos malos, que a veces no merecemos, que a veces hemos hecho tantas cosas tan complejas y tan difíciles que Dios nos dejó de amar. Saulo nos está enseñando: no importa lo que hagas, Dios siempre te ama, porque hay gracia abundante. Hay perdón abundante. Hijitos míos, si alguno de vosotros hubiese pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Debemos recordar que este encuentro de Jesús con el apóstol Pablo también es un encuentro que tiene una relación con nosotros. Cuando nos encontramos con Jesús, sabemos que tenemos vida eterna. Sabemos que nos hace libre, que nos permite restaurar nuestra relación con el Padre y disfrutar a plenitud de su bendición. Por eso somos salvos. Ahora bien, como todos nosotros sabemos, antes de conocer a Jesús, el apóstol Pablo se llamaba Saulo de Tarso, un perseguidor de la fe cristiana y que por su celo religioso, porque él pensaba que los cristianos afectaban su fe religiosa judía. Él no podía permitir que los judíos se estuvieran convirtiendo en el cristianismo.
Él no podía permitir que esa fe de la ley, de los profetas y todo lo que él creía, porque él era un hombre muy versado y él era un erudito de esta fe. Y decía, esta gente que sigue a un tal Jesús, viene ahora a cambiar nuestra fe, vamos a destruirlo, vamos a terminar con ellos. Esa era su pasión. No lo hacía simplemente porque era malo, lo hacía porque él estaba absolutamente equivocado en cuanto a lo que él pensaba acerca de Jesús. Dice la Biblia en Hechos capítulo 9, en el verso 1 y 2, Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a alguno, hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. O sea, ya no solamente él quería hacerlo así como yo lo hago, sino para decir, denme en toda la autoridad. Donde haya uno, yo lo voy a ir a buscar. El camino de Jerusalén a Damasco, más o menos eran unos 300 kilómetros. En la hora moderna, hoy día, lo hacemos en 4 horas y media. Si usted va a Jerusalén y toma un vehículo, en 4 horas y media va a estar en Damasco. Pero en las condiciones, el terreno y el clima y por las rutas que no estaban desarrolladas, se calcula que el viaje, algunos dicen que duraría entre 6 y 8 días, y otros incluso dicen que duraría entre 15 y 20 días. ¿Cuál es el principio aquí? Que a Pablo no le importaba lo lejos que fuera. Él no estaba diciendo, no voy a ir porque está muy lejos. Donde quiera que estén, yo los voy a ir a buscar. Y la Biblia dice, en este camino, ¿ya? A él no le importaba ni la distancia ni el tiempo. Lo único que a él le importaba era atrapar a los cristianos. Así que la historia narra que cuando Pablo iba camino a Damasco, ocurrió algo extraordinario. Una luz le rodeó y conoció a Jesús y tuvo un encuentro sobrenatural. Ahora, este encuentro sobrenatural cambió radicalmente la vida de este perseguidor. Marcó su vida para siempre. Y así tiene que ser con nosotros. Cuando nosotros nos encontramos con Jesús, tenemos que ser marcados para siempre. Si fue un encuentro real, si fue un encuentro con Jesús, si fue un encuentro con el Señor de la vida, con el que dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, algo tiene que haber pasado en nosotros. Cuando lo divino toca al humano, algo sucede. Y este Pablo tuvo este encuentro y tuvo este cambio radical de un hombre tan malo, tan perseguidor, tan injuriador. Ahora se va a convertir en una persona diferente. Un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús, cambia la vida de la gente. Por eso estamos aquí transformados por el poder de Dios. Nuestro carácter, nuestra conducta, nuestro estilo de vida, nuestro pensar, nuestro quehacer en este mundo cambia radicalmente. Eso es lo que hace el Señor. Cada hombre y mujer que se encontró con Dios tuvo un encuentro. No se olviden de allí Jacob con la escalera, Moisés y la zarza, y Pablo con esta luz que le rodea. Ahora, este encuentro que tenemos con el Señor produce cambios en nosotros. Y nosotros vemos, este es un cristiano, es un hombre que tiene una experiencia con el Señor, y después lo vemos siendo diferente, absolutamente diferente. Porque a él le pasó lo que a nosotros nos debe pasar, lo que nos ha pasado. Porque cuando nosotros nos encontramos con el Señor, lo primero que tenemos es un nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo. No se olvide lo que le dijo a Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Hay un nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo para la gloria de Dios. Somos nuevas personas. Todo lo viejo que había en nosotros, todo lo malo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto le pasó a Pablo. Uno no puede seguir con su mismo carácter. No puede seguir con sus mismas costumbres porque ha pasado de muerte a vida y tiene un nuevo nacimiento. No solamente el encuentro
tiene un cambio de nuevo nacimiento, sino que tiene un cambio de posición, un cambio de reino. Cambiamos de reino. Estábamos en el reino de las tinieblas y ahora somos ¿de qué? Del reino de la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Gloria a Dios. Así que en esta mañana estamos en un nuevo reino. Eso es lo que sucede cuando nosotros experimentamos un encuentro con Jesús. Tenemos un nuevo nacimiento, tenemos un nuevo reino y tenemos un nuevo corazón. El corazón de piedra dice que el Señor lo va a quitar, según Ezequiel 36, cuando dice: os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré el corazón de carne y pondré ese corazón de piedra, lo quitaré y les daré un corazón de carne y de amor. Ese corazón duro de piedra es transformado. Así que cuando alguien se convierte, se vuelve más sensible, más perdonador, más entendedor. Entiende al otro más. Dice: no, yo era duro, no, yo soy así. La vida me hizo duro, pero no. Al encontrarnos con Jesús, pasan estos cambios radicales en nuestra vida. Y esa es la manera de hacer fe, esa es la manera de hacer cristianismo. Cuando nos encontramos con Jesús, tenemos un nuevo nacimiento, tenemos un nuevo reino, tenemos un nuevo corazón, tenemos una vida santa. Porque somos llamados a santidad, a vivir una vida de santidad, una vida apartada del mundo. Tenemos mucho que hablar acerca sobre la santidad en nuestra vida, qué significa, cómo es, tengo que vestirme de alguna manera, me tengo que encerrar y no. El Señor dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino te ruego que los guardes del mal. Podemos ser santos en un mundo tan pecaminoso como este, porque ese es el llamado. Pablo tuvo este cambio, él se convirtió en un hombre santo. Él se apartó para servir al Señor. Finalmente, este encuentro con el Señor dice que nacemos a una vida de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pablo creía todo lo del Antiguo Testamento, ahora comenzó a creer en Jesús. Comenzó a predicar a Jesús, comenzó a enseñar a Jesús. Y eso es maravilloso. Los que estamos aquí somos gente de fe. Por eso estamos aquí en esta mañana. Porque somos gente de fe. Decimos: gloria a Dios, creemos en el poder del Señor. Creemos en todo lo que el Señor puede hacer. Somos gente de fe. Así que esto le pasó a Pablo, esto nos pasó a nosotros. Un nuevo nacimiento, un cambio de reino, un nuevo corazón, una vida de santidad y una vida de fe. Ahora, en los evangelios nosotros vemos que Jesús dialogó con diferentes tipos de personas y la mayoría de esas personas nunca fue la misma. Esas personas fueron cambiadas. El verdadero discípulo de Jesucristo es aquella persona que ha tenido un encuentro con Jesús y ha tenido una vida de transformación que nunca más volvió a ser lo mismo. Ahora, este Pablo, sin duda, era un hombre llamado por Dios. Era un hombre que tuvo un encuentro con un propósito. La mayoría de nosotros dejamos muy pocas huellas en este mundo y muchos pocos dejan huellas en su generación, ¿verdad? ¿Qué huella vamos a dejar nosotros a nuestra generación? ¿Quién se va a acordar de nosotros? El impacto de Pablo a través de los siglos, a través de los años, sigue vigente hoy día. Este cristiano comprometido, nosotros lo seguimos recordando, pero nunca se olviden que la mayoría de nosotros va a desaparecer y se acabó la historia. Pero hay hombres de Dios que pueden trascender las culturas, que pueden trascender las historias, y sería interesante que nosotros nos preocupemos de dejar un gran legado para nuestra generación. Un gran legado para nuestros hijos, un gran legado para las personas que nos rodean. ¿Qué le puedo dejar yo a esta persona? Porque Pablo dejó un legado maravilloso y es interesante. Aunque la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 2, en el verso 16, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre.
Pues en los días venideros todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Tenemos un gran trabajo que hacer. ¿Cómo yo puedo dejar un hito, una marca en la vida de la gente, en la vida de los compañeros de trabajo, para que se acuerden que pasé por allí, que dice, me acuerdo de esa persona? Yo no sé si voy a dejar un gran legado, pero por ahí tengo una idea de alguien que lo encontré después de 25 años. Entré a comprar a una tienda en Vicuña Maquena, ya no existe esa tienda, y me atendió una persona que yo, le dije, mira, ¿quién es? Estaba con Janet. Y se acercó y me dijo, hola pastor, ¿cómo está? Oiga, me dice, yo todavía me acuerdo de un sermón que usted predicó hace como 25 años atrás. Yo le digo, Señor, por lo menos ya uno se va a acordar, hace 25 años que yo prediqué un sermón. Pero esto no se trata de predicar sermones, se trata de predicar vida. Tu vida siendo una marca indeleble para la vida de muchas personas. ¿Cómo se van a acordar de nosotros? Si ese era tan pesado. Ese no se le podía decir nada, porque el que me la hace, me la paga. Si no, al contrario, oye, qué buena persona, qué linda persona es esa. Yo me acuerdo de su actitud de servicio. Y este Pablo, marcando generaciones. Y permítame decirlo, que aparte de la gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo, hay pocas personas como el apóstol Pablo que hayan afectado tanto la historia de la iglesia cristiana como algo duradero y permanente. Ahora, ¿cuál fue el secreto de Pablo? ¿Qué fue lo que a él lo ayudó a hacer? Este hombre extraordinario que todavía lo recordamos, que se predica, que se enseña. Y si pusiéramos a hablar de todo lo que hizo, escritor del Nuevo Testamento, habló tantas cosas de la justificación, de cómo el Señor nos perdona, cómo el Señor nos salva. Lo primero que aprendemos de Pablo, que Pablo fue un inconformista. No se conformó con lo que él tenía o recibía. Algunos dicen, no, yo estoy bien. No quiero más. Estoy bien, ya tengo lo que necesito, tengo mi casita, tengo mi trabajo, tengo todo lo que necesito, estoy bien. Pero Pablo no. Pablo fue un inconformista. Él dijo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A veces queremos adaptarnos a este mundo, queremos parecernos a este mundo, lo que nos pone, las cosas que nos dicen, mira, tú puedes ser así o puedes ser así. Cuando uno ve la televisión, te proponen modas, cómo debes vestirte, maneras de pensar, maneras de filosofar, cualquier cosa. Simplemente Pablo dijo no. Fue un inconformista. ¿Cuántos inconformistas tenemos aquí en esta mañana? Pero Pablo no solamente fue un inconformista, sino lo que lo hizo a él un hombre diferente fue que él fue un imitador de Cristo. Cuando él tuvo su encuentro con Jesús, quiso parecerse a ese Jesús que le había salido en el camino. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí en 1 Corintios capítulo 11, en el verso 1, dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Eso fue lo que lo hizo diferente. No quería parecerse a otros. No quería ser como alguien, como el predicador de moda. No quería ser como el cantante de moda, la cantante de moda. No, él dijo, no, yo tengo un modelo. Y mi modelo es Cristo. Y les voy a decir algo, dice Pablo. Imítenme a mí, como yo lo hago con Jesús. En realidad nuestro modelo siempre es Jesús. Y todos nosotros partimos de la base de que imitar a Jesús va a ser imposible. Pero aquí tenemos un modelo bajo Jesús. Es uno igual que nosotros, que era más malo que nosotros, que era perseguidor de la iglesia, que era alguien que andaba buscando gente para meterla presa y matarla y hacer cualquier cosa. Y él dice, bueno, les voy a dar algo, sean como yo soy.
Wow, esa sí que está dura. Porque ¿quién de nosotros podrá decir, sean como yo soy? Bueno, la otra vez decíamos, ¿verdad? ¿Qué cosa tenemos buena de Jesús? Y descubrimos algo, dice, ser como el Señor, porque el Señor es nuestro modelo. Yo descubrí que nos gustaban los niños, y a Jesús le gustaban los niños, así que ya nos parecemos en algo a Jesús. Pero aquí Pablo, que es uno de nosotros, en este lado, el apóstol Pablo está diciendo esto, imítenme a mí, porque él tenía un concepto y una relación con el Señor que todos nosotros deberíamos aspirar. En Gálatas capítulo 2, en el verso 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Qué enorme desafío nosotros tenemos. Ahora, no solamente Pablo fue extraordinario porque quiso ser como Jesús, sino que él comprendió y disfrutó de la gracia de Dios. Esta gracia maravillosa, esta gracia salvífica. Ahí en 1 de Timoteo capítulo 12 dice, doy gracias a Dios al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo que hice, por ignorancia e incredulidad, lo hice. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. ¿Cuántos de los que estamos aquí conocemos la gracia abundante de Dios? Gloria a Dios. Deberíamos sentirnos bien en esta mañana porque hay gracia de Dios, hay perdón de Dios, hay misericordia de Dios. Hijitos míos, si alguno hubiese pecado, abogado tenéis para con el Padre a Jesucristo. Pablo conoció esa gracia salvífica, esa gracia perdonadora, y es lo que nosotros como cristianos hoy día tenemos que aprender. Pablo no solamente en este encuentro tuvo un conocimiento de la gracia de Dios, sino que él también se consideró un siervo de Jesucristo, un servidor. Él dice allí en Romanos 1:1, Pablo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La actitud de servicio. Todos nosotros deberíamos tener una actitud de servicio. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo yo involucrarme para ser parte de esta iglesia? ¿En qué manera yo puedo usar mis dones, mis talentos, mis habilidades? Es lo que hizo Pablo. Pablo con sus dones, sus talentos, sus habilidades los puso a las manos del Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta actitud de servicio es una actitud extraña en los días en que nosotros vivimos. Porque todo el mundo quiere servirse. Todo el mundo quiere sacar provecho, todo el mundo quiere sacar partido, y Pablo nos está enseñando, debemos tener un corazón de siervo, un corazón humilde, para servir al hermano, servir a la hermana, servir a la iglesia. ¿De qué manera lo puedo hacer? Este Pablo extraordinario no solamente tenía estas características maravillosas en su vida, sino que fue un hombre que sufrió por Cristo. Sufrió por el Señor. Este encuentro con el Señor lo llevó más allá de simplemente predicar o enseñar. Él fue alguien que sufrió. En 2 Corintios capítulo 11 dice la Escritura, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. Estaba hablando de los apóstoles, los otros que a Pablo le fue muy mal en la iglesia. Lo veían como una amenaza, lo veían que no había conocido al Señor y siempre lo criticaban. Sus propios hermanos, porque a veces los hermanos suelen ser a veces no muy agradables. Y en este caso Pablo se está defendiendo. ¿Son ellos ministros de Cristo? ¿Ellos? Los que me critican, los que hablan mal de mí, los que dicen tantas cosas, yo más. Y lo aclara. Mire, como loco hablo. Porque era muy sabio siempre. Hablo como loco, como si estuviera yo más. En trabajos, en abundancia, en azotes, sin número.
en cárceles, más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces. He recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedrado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. He trabajado con fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además, en todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Cuando nosotros pensamos la dimensión de lo que significa hacer algo por el Señor, los esfuerzos que nosotros hacemos, ¿qué estoy haciendo yo efectivamente por este reino? ¿Qué estoy haciendo yo por el Señor? Y es uno de nosotros. Es alguien que se atrevió a hacer un paso. Quizás no estamos llamados nosotros a pasar todo lo que él pasó. Quizás no vamos a tener la posibilidad de ser golpeado, de ser náufrago, de andar en la noche, pero en nuestro quehacer diario, en nuestra vida diaria, tenemos que preguntarnos cuánto estoy poniendo yo de mi esfuerzo, de mis capacidades, para que el reino de Dios se extienda. Pablo no solamente fue un hombre que sufrió por la causa, sino que fue un hombre sabio para vivir, que nos enseña a nosotros. Siempre me ha encantado Filipenses capítulo 4, 11 al 13, cuando dice, no lo diga porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¡Qué maravilloso! No me estoy quejando, porque cualquiera sea mi situación, dice Pablo, yo estoy contento. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ese contexto se da esa frase. No es que te vas a convertir en Superman y vas a agarrar una roca de 100.000 kilos y decir, oh, es que todo lo puedo. No, Pablo no está hablando de eso. Pablo está diciendo, si sabes vivir, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Si sabes vivir en abundancia y sabes vivir en escasez, cuando hay trabajo, cuando no hay trabajo, cuando hay salud o cuando no hay salud, yo he aprendido ¿a qué? A contentarme, cualquiera sea mi necesidad. Sé vivir humildemente. Es muy difícil cuando uno ya tiene muchas cosas, de repente empieza a tener menos, acomodarse a eso. Pero este hombre de Dios se acomodó a como la vida se presentaba, porque amaba y servía al Señor. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pablo no solamente fue un hombre que sufrió, que cambió de vida, no solamente fue alguien que fue sabio para vivir, sino que fue sabio para morir. Me encanta lo que dice en Timoteo, 2 Timoteo 4, 6 al 8.
y yo ya estoy próximo para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Wow. Que el Señor nos ayude a nosotros a pelear la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lecciones de la vida de Pablo. Él fue donde otros no querían ir. El apóstol a los gentiles. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. De alguna manera, los que estamos aquí, los gentiles, fuimos tocados por ese hombre que decidió ir más allá de sus fronteras religiosas y atravesar los límites y llegar a los gentiles, los no judíos. Y de esa manera nosotros aprendemos que a veces tenemos que ir más allá de nuestra zona de confort. No, que vaya otro, yo no voy, yo aquí estoy cómodo, aquí me quedo. No, pero Pablo dijo, yo salgo y voy más allá. Para él nunca una misión fue demasiado difícil. Sus viajes misioneros, el apóstol recorrió más o menos unos 14.000 kilómetros en 10 años aproximadamente, hablando de Jesús. ¿Cuántos kilómetros recorremos para venir aquí a la iglesia? Y que a veces nos cuesta tanto. Bueno, 14.000 kilómetros en las condiciones y en las rutas de ese tiempo. Nosotros tomamos un avión ahora aquí y nos vamos a Europa, a cualquier lado, en 14, 18 horas llegamos. Pero en ese tiempo era tan difícil hacerlo. Recorrió 14 kilómetros para decir, Jesucristo es el Señor. Conozcan a Jesús. Él fue un ejemplo en todo el sentido de la palabra. Por eso puede decir, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Su encuentro con Jesús lo preparó para ser el apóstol llamado por Dios para cumplir misión y propósito, y el cual también el Señor a nosotros nos llama. ¿Qué podemos hacer en nuestro pequeño Damasco, en nuestra pequeña relación con Dios? ¿Qué podemos hacer en nuestro contexto, en nuestra familia, en nuestros hogares? ¿Cómo yo puedo ser útil para que su reino se extienda? Yo creo que en esta mañana el Señor nos desafía y nos dice, ¿quién eres? Ahora dile tu nombre, dices, yo soy Daniel, Señor, y estoy aquí para oírte, y estoy aquí para escucharte, y estoy para que tú me ayudes a hacer tu voluntad. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de oír tu palabra. Gracias, Señor, por este encuentro extraordinario, por este encuentro de vida, por este encuentro transformador de un hombre que te amó, que te sirvió, que primero fue un enemigo de la fe, alguien que no quería obedecer, alguien que estaba en contra de los que amaban tu nombre. Señor, pero ese encuentro le marcó, lo hizo diferente. Los que estamos aquí oramos para ser diferentes, oramos para ser transformados, oramos para que la luz tuya venga a nosotros, para que vivamos y seamos gente de reino, gente de fe, gente de confianza, Señor. Enséñanos a vivir. Señor, cambia tanto el mundo y las circunstancias de la vida están siendo tan diversas. Enséñanos a vivir en este tiempo. Señor, que juntamente con el apóstol Pablo podamos decir, porque yo he aprendido, porque yo sé vivir en la abundancia y también sé vivir en la escasez.
Si hay alguien aquí, Señor, que en esta mañana está pasando un momento de enfermedad, un momento de escasez, que pueda decir, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, oramos y bendecimos a nuestros hermanos con tu presencia. Y gracias por este encuentro que nos enseña a vivir una vida que a ti te agrada. Señor, ponemos nuestros dones, nuestros talentos en lo que te podamos servir, en lo que podamos hacer, en lo mucho o en lo poco. Lo queremos hacer para tu gloria. Ayúdanos a hacer un testimonio para nuestros compañeros de trabajo. Ayúdanos a hacer un testimonio para nuestros vecinos. Ayúdanos a hacer un testimonio para nuestras familias. Y que tu nombre sea exaltado en este lugar. Te damos honor y gloria y honra por siempre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor les bendiga en esta mañana. Cantamos al Señor.